Antes de 1492, en Colombia había múltiples grupos indígenas. Con la llegada de Colón, inició el proceso de conquista en donde los españoles esclavizaron, violaron y robaron a los indígenas. Así duraron un par de siglos hasta que en 1810 se inició el proceso de independencia de Colombia. Pero una vez independientes surgieron los problemas internos. Uno de ellos, cómo sería organizada la nueva república. Había dos modelos diferentes a los cuales seguir, Estados Unidos o Francia. La organización de Estados Unidos era federalista, es decir, que cada estado tiene sus propias normas, pero un solo ejército y una sola constitución. El otro modelo, el de Francia, era centralista, en donde todo el país estaba unificado bajo las mismas normas y con una ciudad central política y económicamente. Al tiempo, ese debate también incorporó otras diferencias, ser liberal o ser conservador. Así inició un largo conflicto entre colombianos. Como los hinchas de Santa Fe y Millonarios, las personas seguían su color y se mataban únicamente porque el otro tenía una camiseta ideológica de otro color. Mientras tanto, en el mundo se dieron las dos guerras mundiales. En la segunda, Hitler estaba ganando la guerra en Europa, hasta que intervinieron dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Una vez vencido Hitler, quedó el interrogante: ¿quién era la potencia más grande, Estados Unidos o la Unión Soviética? Cada uno tenía un modelo económico diferente, capitalismo versus socialismo. Así inició la Guerra Fría, una guerra sin muertos, una guerra de ideas, en donde los países se iban alineando uno con otro. Colombia se alineó con Estados Unidos, Cuba con la Unión Soviética. Tras la Revolución Cubana, que defendía el acceso a la salud, vivienda y educación, entre otros, de toda la población cubana, en Colombia algunos quisieron seguir su ejemplo. Los llamaremos marxistas porque se inspiraban en las ideas de Karl Marx. También se conocen como la izquierda. Los marxistas en Alemania y otros países se organizaban bajo lo que se conoce como sindicatos, agrupaciones de trabajadores, y lograron ganar derechos en materia laboral. Por ejemplo, hoy tenemos derecho al pago de prima, cesantías, pensión, afiliación a salud, jornada laboral de 8 horas, entre muchos otros, gracias a las luchas que ellos dieron y que les costaron muchos muertos. En Colombia, la élite corrupta en el poder asesinaba a muchos marxistas, en especial sindicalistas. Un ejemplo de ello fue la masacre de las bananeras ocurrida en 1928 en el Magdalena a manos del ejército colombiano. Liberales y conservadores no deseaban perder el poder ante los marxistas y se aliaron bajo lo que se conoció como el Frente Nacional, un acuerdo para dividirse el poder entre ellos y no dejar participar a la izquierda. Fueron asesinando a quienes pensaban diferente hasta que ya la población se cansó y se alzaron en armas. La izquierda estaba conformada por campesinos, trabajadores, estudiantes, académicos, entre otros. De los campesinos surgió la guerrilla de las FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, en 1964, basados en ideas marxistas y buscando una reforma agraria, mayor apoyo al campesino y distribución de la tierra, entre otras ideas. De los estudiantes, académicos, sindicalistas e incluso campesinos y sacerdotes marxistas, surge la guerrilla del ELN, Ejército de Liberación Nacional, también de ideas marxistas y buscando una reforma agraria y educativa, además de planes de vivienda, vías, entre otras. Más adelante, en 1970, con un fraude electoral, adquiere la presidencia Misael Pastrana, un conservador, en vez de Gustavo Rojas Pinilla, quien ya antes había sido presidente y muchos lo habían considerado muy bueno en su gestión. A raíz de ello, se armó otra guerrilla, el M-19, Movimiento 19 de Abril. Pero esta no era de orientación marxista, aunque pretendía también el cambio en contra de las élites corruptas del país. El M-19 intentó un acuerdo de paz en 1984, pero el gobierno no lo cumplió. Surgió un partido político denominado Unión Patriótica, con ideas de izquierda, pero sus miembros empezaron a ser asesinados de forma sistemática por el Estado colombiano, es decir, la élite corrupta de siempre. Ante el incumplimiento del acuerdo de paz, el M-19 organizó una serie de acciones de protesta, entre ellas la toma del Palacio de Justicia en 1985. Allí llegó el ejército y la Policía Nacional. Retomaron violentamente el Palacio de Justicia y rescataron a los rehenes. Pero luego estos fueron desaparecidos. Aún hoy en día sigue abierta la investigación, no se sabe qué pasó o por qué los desapareció el Estado. Ya en 1990 se logra un acuerdo de paz entre el M-19 y el Estado colombiano, al cual se sumaron miembros de otras guerrillas, algunas que incluso no mencioné en este video. A su vez,
se llevó a cabo el proceso de la séptima papeleta que buscaba la realización de una nueva constitución. Así nació en 1991 la constitución que actualmente tenemos. Sin embargo, tras la desmovilización de los guerrilleros del M-19, estos empezaron a ser asesinados. Carlos Pizarro, por ejemplo, máximo jefe de dicha organización, fue asesinado siendo candidato presidencial en abril de 1990. Un mes antes ya había sido asesinado Bernardo Jaramillo, el presidente de la Unión Patriótica, quien también era candidato presidencial y senador. Y antes había asesinado a Galán, quien abogaba por rescatar el liberalismo de la élite corrupta que lo controlaba. Así fueron torturando y asesinando a miembros de la Unión Patriótica, del Partido Comunista, sindicalistas, excombatientes e incluso docentes y estudiantes. Para ello se fueron conformando grupos de autodefensas, paramilitares, que con la excusa de defenderse de las guerrillas, comenzaron a ejecutar masacres contra la población civil con el objetivo de desplazarlas y apropiarse de sus tierras. Los grupos paramilitares se fueron fortaleciendo gracias a que también empezaron a tener participación en la política. Por ejemplo, José María Valle, un abogado defensor de derechos humanos en Antioquia, denunció ante el gobernador de ese momento, Álvaro Uribe, la expansión de los grupos paramilitares y su actuar más allá de la simple defensa, porque estaban asesinando campesinos, docentes y civiles en general. Además, mencionó que estos grupos estaban aliados con el Ejército Nacional. Misteriosamente, días después fue asesinado y en los medios se decía que no era verdad lo que él denunciaba. El paramilitarismo tuvo el respaldo del Estado al punto que logró financiar campañas al Congreso e incluso a la presidencia. Durante las presidencias de Álvaro Uribe se realizó un acuerdo de paz con los paramilitares que logró la supuesta desmovilización de estos y dejó muchas incógnitas por la manera en que fue realizado. Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, en 2016, se logra un acuerdo de paz con las FARC y se crea la Justicia Especial para la Paz, JEP. Esta jurisdicción busca, entre otras cosas, conocer la verdad sobre el conflicto y sobre las personas de la élite que están detrás de todo ello. Por eso algunos la quieren acabar. Tras la elección de Iván Duque, sucesor político de Álvaro Uribe, se han presentado asesinatos a excombatientes, a líderes sociales, a defensores de derechos humanos, graves vulneraciones por parte de la policía en contra de civiles e incluso un presunto montaje judicial en contra de uno de los jefes negociadores de las FARC, Jesús Santrich. Tras todo ese panorama, muchos miembros de las FARC decidieron volver a las armas. Hoy en día tenemos en Colombia disidencias de las FARC, ELN, paramilitares y muchos otros grupos armados.